El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Buenos días, Olga Armida, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ya me contraté. ¿Ya se confundió? Ahora soy Tirso y no Juan Carlos. Saludos al auditorio, no entramos en comunicación desde el año pasado. Mis mejores deseos para este 2021. Es verdad, maestra, muy feliz año, no nos habíamos escuchado este año. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Tirso, buenos días, maestra, buenos días, un abrazo afectuoso para ambos y un saludo muy respetuoso también a toda la audiencia. Muy bien, gracias. La primera mesa del año con la alineación original, ya estamos aquí para platicar con el auditorio de los temas, y este tema que estaba planteando en la introducción antes de entrar a la mesa sobre la desaparición de organismos autónomos ha generado muchísima polémica. Dice el presidente, no sirven para nada, son de simulación y realmente únicamente han servido como cortina de humo para cometer ilícitos. Maestra, ¿cómo ve usted el tema de la desaparición de estos organismos autónomos? Mira, fue como los fideicomisos, ¿sí? Yo creo que esa desaparición, por principio, los órganos autónomos son necesarios, ¿sí? La globalización y el desarrollo tecnológico hizo su necesidad porque la tradicional forma de la división de poderes, de que el poder controle el poder, pues ya no se abastecía ante la complejidad de la sociedad que estábamos viviendo, de manera que los órganos autónomos son necesarios, no en la medida en la que se han hecho, ¿sí? Y sobre todo, aquí la finalidad de los tres órganos es el control de los poderes tradicionales, no solamente políticos, sino poderes fácticos que se han dado. Entonces creo que son necesarios. El problema fundamental es que en teoría sirven estos órganos para fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política del país. Pero desgraciadamente ni se ha fiscalizado, ni se ha transparentado, y la democracia es muy deficitaria. Entonces, ahí es donde se tiene que preguntarse cuál es. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esa situación? En México, la teoría de los órganos autónomos, el cuadro teórico con el que se sustenta, como les dije, a raíz de la nueva gobernanza, no funciona. En México no es tan idílico. En México esto se hizo, pero a la mexicana, donde prevalece la simulación, la complicidad, las cuotas partidistas o como pago a los buenos servicios. En otras palabras, así concretamente te digo, hay ausencia de legitimidad democrática y solo hay una dosis de democracia, paradójicamente, para hacer creíble la democracia. En ese sentido, creo yo que poner los órganos en la mesa de la discusión es sano y es necesario, porque una de las cosas fundamentales de los órganos es la autonomía, y no hay autonomía en los órganos autónomos, Okay. ¿sí? Como lo acabo de decir, cuotas partidistas que pago a buenos servicios. Okay. Jesús, la maestra dice, están fundamentados, su existencia tiene un propósito de regular el poder, sin embargo, estos no han servido y se han dado para cuotas partidistas. ¿Qué opinión te merece a ti, Jesús, el hecho de esta propuesta presidencial que pone sobre la mesa la posible desaparición de estos organismos? A ver, Tirso, yo me iría yo creo que una discusión sobre la vigencia, la utilidad, la pertinencia de los organismos autónomos en el país debe tener más que un componente político, un componente técnico. Primero que nada te comentaría que la reforma constitucional en materia de comunicaciones que derivó en la creación del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no son producto de una concesión graciosa, son resultado de una demanda social de más de 2 décadas, curiosa, y justamente durante el periodo neoliberal, abro paréntesis, para que la población tuviera un mayor acceso a más medios de información, más y mejores servicios, así también como a un entorno de mayor competencia. Ahora bien, la autonomía de la que se dotó al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, fue resultado de consensos entre distintos sectores, con el fin justamente de perfeccionar un marco normativo institucional a partir de una experiencia
que había sido la creación de la COFETEL. Mira, es importante dar, y te voy a pedir por favor que me permitas ofrecer algunos datos técnicos, porque cuando me dijiste que este iba a ser el tema, me puse a revisar algo de información para ver cuál era el sentido de esta discusión, si se desaparecían o no los órganos autónomos y qué pasaba con ellos. Mira, primero que nada se ataca la parte presupuestal. Cuestan mucho, son onerosos, se tira el dinero con sueldos altísimos y tal. Esa es un poco más o menos la narrativa oficial en torno a los órganos autónomos. Muy bien, pues mira, nada más desde su creación, en el caso del IFT, desde su creación ha mantenido una tendencia a la baja de cerca del 40%, perdón, desde el 2014 al 2020 en materia presupuestal. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, este año el IFT va a ejercer recursos por el orden de los 1.510 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Bueno, depende. Solamente por la revisión y por el cobro de uso de frecuencias de espectro radioeléctrico, de aprovechamientos y de trámites, el IFT ingresó a la tesorería más de 23,000 millones de pesos entre enero y septiembre del 2020. Ojo, cuesta 1.500 millones, su chamba le mete a la tesorería más de 23,000 millones. Ahí está un parangón que creo que hay que poner sobre la mesa para darnos una idea de la pertinencia o no de este tipo de órganos. Doy otro dato. En solo 7 años desde su creación, las diversas acciones regulatorias a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones se han traducido en un beneficio cuantificable para los usuarios de poco más de 540,000 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que por cada peso que se destina al instituto para su operación, la labor del instituto genera 47 pesos de beneficios a la sociedad mexicana. ¿En qué se traducen algunos de esos beneficios? Porque puede ser algo muy etéreo esto que estoy diciendo, porque finalmente son datos y en radio a veces los datos pueden confundir. Bueno, nada más, de junio de 2013 a diciembre de 2020, el índice de precios de los servicios móviles tuvo una disminución del 43.9%. También hay una reducción en la renta mensual de los planes de internet fijo, producto también de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. Desaparecieron los cobros de las llamadas de larga distancia nacional y como resultado de estrategias de competencia de los operadores, se redujeron en un 40% los cobros de la llamada de larga distancia internacional. A diciembre del año pasado, 55 de cada 100 hogares cuenta con acceso a banda ancha en el país. Sí. Y bueno, gracias al apagón analógico y a la multiprogramación, las audiencias ahora tenemos acceso a 1,338 canales digitales de televisión abierta. ¿Cuántos teníamos el 2013? 311. Esos son algunos datos nada más que quisiera poner sobre la mesa. No estoy diciendo que no se deban revisar la operación o la manera de operar de los organismos autónomos. Me preocupa realmente que se piense en la desaparición sin tener en cuenta un enfoque técnico donde el debate se vaya por la descalificación fácil más que por poner sobre la mesa información técnica sobre la relevancia de contar con este tipo de organismos, sí. Tirso. Jesús, pone sobre la mesa el hecho de que son redituables para la tesorería y también los beneficios que tienen para los usuarios. Sin embargo, el presidente diría, esa misma chamba, por decirlo de alguna manera, podría hacerlo en este caso las secretarías que ya existen, que podrían absorberlo a través de una oficina. Maestra, la pregunta sería, lo que pone el presidente sobre la mesa, el hecho de que pudiesen ser las secretarías de Estado responsables de estas de las labores que tienen a su cargo estos organismos autónomos, ¿podría hacerse así? ¿Las secretarías tienen la capacidad? En unos casos sí, definitivamente, ¿sí? Y no se trata de desaparecer formalmente, se trata de democratizar, se trata de que la ciudadanía, mira, porque los datos que dio Jesús es cierto,
los datos son muy manipulados. Sí, lo que importa es los resultados. A ver, yo nada más te digo, Instituto de Acceso a la Información, ¿cuánto nos ha costado millones y miles de millones de pesos y la vida de este país se volvió más opaca? ¿Sí? Por mencionarte nada más uno. Lo que estaba diciendo respecto a las telecomunicaciones, efectivamente, con esta reforma sí se disminuyó el pago de las llamadas. Pero yo quisiera comentarles que cuando se concesionó esto aquí, nos pusieron la pata encima de tal manera que en menos de 3 años este señor se había convertido en el hombre más rico del mundo, pero en esa misma medida había crecido los pobres en este país. Claro que se han dado estas, no todo, podemos decirlo, está negativo. A lo que yo me refiero, que son pequeñas dosis para hacer creíble la fiscalización, la transparencia, y esto no debe de ser de pequeñas dosis, esto se debe de fiscalizar, democratizar y transparentar la vida política del país. Necesitamos de que un político ya no le convenga al sistema y lo meta en la cárcel para enterarnos, ¿sí? Pues ahora fíjense, en este periodo nos enteramos, aunque sospechábamos la gente que hemos ocupado de la vida pública de este país, teníamos pues la sospecha de todo esto que se da, todo ese derroche, y no lo conocíamos a fondo. Los órganos no deben de desaparecer. Mira, sobre todo los electorales y derechos humanos. Respecto a lo otro, sí había que hacer una revisión porque se da duplicidad. ¿Sí? Sí. Cuando una Secretaría de Estado, ¿sí?, una institución, está formada no por parientes, ¿sí?, no por padres, no que el padrino intervenga allí y los ponga para manipular, sino por gente realmente, fíjense una vez, que tengan formación en la administración pública, pero independientemente que no la tengan, creo que lo más importante, que tengan la vocación de servicio, pero sobre todo la integridad y que no vean a este país como un saqueo para hacerse rico en 3 años o 6 años. Jesús, también para ir cerrando este tema y preguntarles rápidamente sobre otro, mencionabas, y me parecía interesante el dato de los 23,000 millones que recaudó, digamos, el IFETEL, con concepto de las estaciones de radio. Ahora te pregunto, nos hacen una pregunta del auditorio y dicen, ¿los ingresos de los que habla Jesús dejarían de ingresarse en caso de la desaparición de estos organismos autónomos? Yo tengo entendido no. Entonces la pregunta sería aquí también si ¿consideras que una Secretaría de Estado puede cumplir con estas funciones? Y si crees, con base en la información que nos proporcionabas, que estaría en riesgo de que se dejara de recaudar estos ingresos. No, en riesgo de la recaudación evidentemente no. Me preocupa que al pasar a los gobiernos sean juez y parte. Yo sí difiero de esa idea de que los organismos no son autónomos. Tienen sus mecanismos propios de regulación y estos son públicos en la mayoría de los casos, Tirso, tan públicos que ahí están esos datos, ¿no? Uh-huh. Ahora, cambiando de tema radicalmente, les pregunto, el fin de semana, el pasado sábado, reapareció después de un lapso sin apariciones públicas el precandidato por la alianza Va por Sonora a la gubernatura del estado Sonora, Ernesto Gándara Camus, el Borrego. Apareció y ya está más que cocinada esta alianza. Ya se reunió con los 3 partidos, con el PAN, con el PRI, con el PRD, y dice él, hoy vamos con integrantes de distintos partidos porque estoy convencido de que los partidos no todos son iguales, no todos son malos ni todos son buenos, y nosotros vamos con los mejores. Maestra, ¿cómo ve la aparición ya de Ernesto Gándara Camus como candidato pues casi oficial de la Alianza Va por Sonora? Pues bienvenido, tiene que haber oposición. Aquí no estamos hablando de partidos buenos o malos, ¿verdad? Tenemos que hablar de ciudadanos empoderados y de ciudadanos con un alto índice. Maestra, si se puede pegar un poco la bocina, maestra, por favor, porque la estamos perdiendo la calidad del audio. Ahí mejor. ¿Así? Sí, por favor. Te decía que bienvenido. Como siempre le digo, Borregos, Ernesto,
Ernesto pues ha luchado por eso. Todos sabemos la historia y cómo ha tenido que darle el paso por el pragmatismo, por lo que guste se mandes a otros. Hoy se concretiza con esa alianza. Espero que sea no solamente en términos de las marcas, sí, que están muy devaluadas, pero que escoja lo mejor de cada uno de esos partidos que los hay. Creo que en el PRI, en el PAN y en el PRD, pues yo no sé qué quieren en el PRD, pero puede haber gente que puedan hacer realmente una oposición y hacer unas propuestas que beneficien a Sonora. Aquí lo que se trata es de que salgamos ganando todos, ¿sí? Y que no se vea una actitud como lo hemos visto pues durante todos estos años, ¿sí? Sí. Una actitud patrimonialista del poder, el saqueo que hemos sido víctimas, la corrupción que ha seguido creciendo y en esa misma medida el empobrecimiento y la poca justicia social que se da en todo el país y aquí en Sonora, hay que decirlo. Y pues para mí, bienvenido que se dé la alianza y que la encabece Ernesto. Ahora, Jesús, te preguntaría para cerrar, esta alianza, esta reaparición de Ernesto Gándara ya como precandidato oficial, también se da con algunas imágenes de un éxodo panista, de lo que podría parecer un éxodo panista de quienes no eran padrecistas, que ahí se subió una foto a redes sociales que se incluían a la campaña de Alfonso Durazo. ¿Crees tú que esta alianza le viene a desfondar un poco al panismo? Pues mira, el PAN está en una situación complicada y muy vulnerable. Yo creo que por eso buscaron la alianza con el PRI. Y esos éxodos se están viendo en todos los partidos, Tirso. Del PRI a Morena, de Morena de Movimiento Ciudadano a Morena, de aquí para allá, de allá para acá. Yo creo que la clave para Ernesto Gándara en los días que vienen va a ser justamente ponerse, si me permite la expresión, por encima de los partidos, por encima de las marcas. Y yo tengo la impresión de que eso él lo tiene muy claro a juzgar por el discurso que ofreció el fin de semana durante su registro en el PRI. Es un discurso donde articula 4 ejes fundamentales que tienen que ver con salud, con educación, con economía y con Estado de Derecho. Me llama mucho la atención que toca el tema de medio ambiente y que toca el tema también de las mujeres. Entonces, yo tengo la impresión de que Ernesto Gándara se va a poner por encima de los partidos. Eso puede verse complicado a priori porque son los partidos los que lo llevan a la candidatura. Sin embargo, él en su discurso me da la impresión de que se va a sobreponer o que se debería sobreponer a lo que digan propiamente los partidos políticos. Eso por un lado, y por otro lado va a ser fundamental los candidatos y las candidatas que lancen en lo local las diferentes organizaciones, es decir, cómo se pongan de acuerdo las alianzas o la coalición también, donde está Morena, el Verde y el PT, para escoger a los hombres y a las mujeres de mayor y mejor reputación en los municipios para encabezar los esfuerzos y poderlos apoyar. Maestra Olga Hermida Grijalva y Jesús Moreno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Tirso. Un abrazo, que estén bien. Muchas gracias. Un abrazo igualmente. Espacios. Reporte 100.